Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Ruth capítulo 1 en su Biblia, por favor, verso 1. Ruth capítulo 1, verso 1, por favor. La Biblia dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Cuando nosotros estudiamos el libro de Ruth, debemos darnos cuenta cuáles son las circunstancias históricas en las que llega a desarrollarse esta historia, la historia que nos cuenta el libro de Ruth. Nosotros observamos una familia común y corriente compuesta por un papá, una madre, 2 hijos varones que vivían en Belén, la casa de pan. Y en esa casa de pan falta pan. Y esa es una de las razones de por qué esta familia, por la crisis política, es decir, el gobierno de los jueces, el peor período de gobierno de la nación de Israel, donde cada uno hacía lo que quería, enfrentan también una crisis económica porque en la casa de pan no hay pan. Y esas 2 circunstancias les hacen salir a estas familias a esta familia de allí, de su casa de Belén, rumbo a Moab. Moab es un lugar donde viven los enemigos de la nación de Israel. Lot, un sobrino de Abraham, su hija mayor, llega a tener relaciones sexuales con su padre, con Lot, y resultado de esa relación nacen los moabitas. Su hija menor tiene relaciones sexuales con su padre Lot, y de esa unión incestuosa, ese hijo da origen a los amonitas. Moabitas y amonitas salen de esta relación de las hijas de Lot con su padre. La Biblia dirá: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Observe el nivel de enemistad y de dificultad que existía entre los israelitas y los moabitas. Así es que no debió ser una decisión fácil para esta familia salir de su casa, salir de Belén e ir a habitar en un lugar donde vivían los enemigos. Pero la crisis política y la crisis económica les empujó a tomar esta decisión. Cuando llegaron a este lugar, las cosas no mejoraron, porque el papá y los 2 hijos van a morir. Cuando nosotros leemos una historia en la Biblia, y recuerde que el 43% de la Biblia son historias,
Cuando leemos una historia, nosotros necesitamos observar el escenario en el que se desarrolla la historia. Y por eso se enfatiza la ciudad de Belén y la ciudad de Moab. Otro detalle al analizar la historia es observar el significado de los nombres, porque atrás de esos nombres eso va a dar un aporte a nuestro entendimiento para llegar a comprender de mejor manera la historia que estamos analizando. En la tabla de la pantalla usted observa algunos detalles. Belén, la casa de pan, donde no hay pan. La casa de pan, donde el pan del cielo, Jesucristo, va a nacer. Elimelec es el padre y significa Dios es mi rey. Pero en el momento en el que él debe vivir de acuerdo a lo que significa su nombre, él no vive de acuerdo a eso, no es tan rey para Elimelec. Y sale con desconfianza de la casa de pan y va a Moab. Malón y Kelión, dos hijos que mueren temprano, y sus nombres nos dan un detalle interesante, debilucho y enfermizo. Así es que nos muestra, entendemos por qué mueren temprano. Noemí, la mamá, su nombre significa dulce, agradable y encantadora. Y esta mujer que llega a experimentar una crisis política, una crisis económica y una crisis familiar donde su esposo y sus dos hijos se mueren, esta mujer no ha aprendido a manejar sus circunstancias y pasa de ser una mujer dulce, agradable y encantadora a convertirse en una mujer amargada. Orfa y Ruth, las dos nueras. Ruth significa compañera, amiga, algo digno de mirar. Boz, el futuro esposo, significa firmeza y observamos sobre todo esa firmeza espiritual que muestra Boz a lo largo de la historia. El bebé que va a salir de esta pareja se llama Obed, que significa adorador o siervo. El nombre de los personajes principales y secundarios en una historia nos muestran características que nosotros no debemos dejar de pasar por alto. Observamos que Dios puede cambiar las circunstancias de acuerdo a su voluntad. Los versos 6 y 7 dicen: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Una lección importante en el libro de Ruth es el hecho de que Dios es un Dios soberano, Dios está en control. Él interviene cuando Él quiere, de la forma en la que Él quiere, interviene, y la crisis económica por la cual la familia había salido de Belén, por una decisión de Dios, Dios la cambia. Y ahora regresan las lluvias. Una señal importantísima para una cultura que está basada en la tierra. La lluvia es esencial, y ahora que hay lluvias, nosotros observamos el impacto que en esta historia va a tener esto. La mano providencial de Dios interviene en la vida de estas dos viudas, Noemí y Ruth, y les empuja a regresar otra vez a casa. Hermano, no es un tema de suerte, de coincidencia, de estar en el lugar correcto, de tener los contactos y las palancas que necesitamos para obtener algo en nuestra vida. Dios es un Dios soberano y Él decide cuando Él quiere cambiar las circunstancias
Así es que es mejor idea aprender a vivir bajo la mano soberana de Dios que dependiendo de circunstancias que queremos que cambien. Las circunstancias cambian porque al morir Elimelec y los dos hijos de Noemí, la línea humana a través de la cual Jesucristo vendría está en crisis. Y ese es el problema más grande. Era grande el problema político, económico y familiar. Por supuesto, esta familia tiene que experimentar eso. Pero Ruth nos enseña, el libro de Ruth nos enseña que hay una crisis más importante allí. La salvación que tú y yo disfrutamos, experimentamos, está en crisis porque la persona, la línea humana a través de la cual Cristo va a venir, no existe. Ha muerto el esposo y los dos hijos. Y ahora solo hay dos viudas que no pueden perpetuar la descendencia para que Jesús venga de esa línea. Y Dios va a intervenir en la historia humana para cumplir su propósito y para levantar de Boz y de Ruth un bebé que es la línea directa del rey David, y a través de David, Jesucristo nos dará salvación. Esa es la crisis más importante que se desarrolla en este libro de Ruth. En medio de todo esto, una mujer toma una decisión que le va a cambiar la vida. Versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Observe la decisión difícil de Ruth. Una mujer que está abandonando su familia, está yendo a vivir a un lugar donde viven sus enemigos, los judíos. Ella es moabita. Ella ha nacido acostumbrada a adorar a sus dioses, a sus ídolos. Y ahora toma la decisión de cambiar de Dios y de hacer del Dios verdadero su Dios personal. Y eso cambiará la vida de esta mujer. ¿Por qué Ruth llega a tomar esta decisión? Era más fácil quedarse en casa, bajo la cobertura de su familia, de sus padres, bajo la comodidad que ya conocía. Seguramente, una familia imperfecta como la de Elimelec y Noemí tuvo mucho que ver en esta decisión. Ella vio lo que significaba ser una seguidora, una familia que seguía a Jehová. Y sin ser una familia perfecta, fue impactada por el testimonio de ellos, y esta mujer adopta un Dios que no era su Dios. Nosotros no debemos minimizar de ninguna forma
el testimonio que podemos dar. La gente nos mira y cuando nos mira debe ver cómo vive un creyente, que sin ser perfectos nosotros podemos modelar un ejemplo y una vida de santidad. Y esto es lo que impactó a Ruth, que finalmente, tomando una decisión difícil, cambiará su vida para siempre. Una enemiga del pueblo de Dios escoge a Jehová. Y esa decisión le convertirá en antepasada del propio Señor Jesucristo. Una moabita va a formar parte de la genealogía de Jesús. Esta decisión va a cambiar su vida. Cuando escoges a Dios, no pierdes, siempre ganas. En ese escenario, observamos un contraste entre una mujer que toma una decisión radical y otra mujer llamada Noemí, que llega a enfrentar la amargura resultado de circunstancias políticas difíciles, circunstancias económicas complicadas y una crisis familiar donde se le ha muerto el esposo y sus 2 hijos. El verso 13 nos dice: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, porque mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Verso 20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Observas amargura en la vida? Todos enfrentamos circunstancias difíciles a lo largo de esta vida. A algunos les toca enfrentar cosas más complicadas que otros. Pero lo importante es llegar a aprender a manejar correctamente esos momentos difíciles para que nosotros no observemos en nuestra vida el resultado de experimentar amargura. Cuando observas una definición allí en la pantalla, la amargura es una actitud intensa y prolongada de enojo y hostilidad que se transforma en resentimientos profundos. Es el resultado de no perdonar al ofensor y permitir que la herida o enojo crezca hasta que el dolor y resentimiento amargan la perspectiva de la persona. Siguiente. También puede ser el resultado de no aceptar las providencias que corren contrarias a las expectativas más anheladas de nuestra vida. Es un veneno punzante, un pecado que destruye la vida, es la respuesta errónea que viene cuando alguien ha sido lastimado. La amargura es un pecado. No es una deficiencia de carácter nada más. La amargura crece. No dejen que crezca una raíz de amargura, dice Hebreos 12:15.
Porque si dejan que esa raíz de amargura crezca, les va a estorbar y por ella muchos serán contaminados. Si nosotros no aprendemos a manejar adecuadamente nuestras circunstancias difíciles o el daño que otras personas puedan hacernos, podemos llegar a desarrollar no solo raíz de amargura, sino toda la planta puede contaminar, puede afectar nuestra vida. Noemí es el ejemplo clásico de una mujer que no sabe cómo manejar una crisis política, económica y familiar. Y le responsabiliza por 5 ocasiones a Dios. ¿Observas eso en la tabla? La mano de Jehová ha salido contra mí. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Me ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. El culpable de mi situación es Dios. Las dos fuentes de amargura en la vida de Noemí, en la vida de cualquier persona, son circunstancias que nos superan o personas que nos causan daño. Y al no saber manejar cualquiera de estas dos, la raíz de amargura empieza a crecer, empieza a estorbarnos, empieza a contaminarnos. Es increíble que esta mujer le culpe a Dios de sus circunstancias. Se convierte en una mujer amargada. No me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Eres una persona amargada? ¿Tus circunstancias te han superado? ¿Alguien te ha hecho daño que ha producido un resentimiento que lo mantienes allí latente en tu vida? La amargura no es una deficiencia de carácter, nada más. Es un pecado. Y es interesante que este pecado de manera particular nubla nuestro criterio. Yo me fui llena, dice el versículo 21. Cuando salió de Belén hacia Moab, ¿se fue llena? No. Se va de Belén porque hay una crisis política y una crisis económica. Observa la perspectiva equivocada de ella. La amargura hace eso, nos hace ver el mundo de manera distinta, de manera distorsionada, cambia nuestra perspectiva. Es importante que nosotros aprendamos a confesar y a manejar el pecado de amargura. Porque si no lo hacemos, no solo aparece una raíz, sino va envenenando la vida, dañando la perspectiva, afectando la vida espiritual, siendo un estorbo y un veneno que nos contamina y no nos deja crecer y avanzar en nuestra vida espiritual. El capítulo 2 nos habla de la providencia de Dios. Observa capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec.
el cual se llamaba Boz, y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. No fue suerte que Ruth llegara al campo de Boz, un pariente de la familia de Elimelech. No fueron circunstancias positivas, no fue coincidencia. Fue la mano de Dios, la providencia, la soberanía de Dios que le condujo a esta mujer a ese sitio, porque Dios tenía un plan. Ella iba a casarse con el dueño del campo para que nazca un bebé llamado Obed. Y de esa forma se resuelva la crisis de no tener un pariente humano a través del cual Jesucristo vendría a nacer. Es importante entender esto. No es suerte, no es coincidencia. No es que tuve las palancas o las personas adecuadas que necesito para que mejoren mi vida y cambien todo eso. Es mucho mejor vivir bajo la bajo la providencia de Dios, bajo la soberanía de Él. Él tiene control de todo lo que sucede. Él no ha perdido el control de este mundo, aunque a nosotros nos parezca que las circunstancias nos desbordan. Él sigue teniendo el control. Él nunca perderá el control de este planeta y de nuestra vida. Y aquí observamos ese principio eterno de que Dios está en control. En el verso 4, nosotros observamos cómo Boz va a mostrar gracia hacia Ruth. Recuerda quién es Boz. Boz es el pariente redentor. Es un tipo, es una ilustración de Jesucristo, nuestro pariente redentor. Así es que el hecho de que Boz actúe con gracia hacia Ruth es una ilustración de lo que diariamente hace Dios con nosotros. Nuestro pariente redentor nos trata con gracia, aun cuando nos castiga o nos disciplina. Él nos trata con gracia. Sus misericordias son nuevas cada día. Observa cómo lo hace Boz, verso 4. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. ¿Observas cómo el mayordomo es impactado por el trabajo de Ruth? Era una mujer trabajadora. Y aunque por la palabra de Dios, Ruth tenía el derecho de espigar los campos como lo hacían las personas pobres, en especial las viudas que terminaban en la mendicidad. Para poder entrar al campo, el que estaba encargado, de él dependía. Si el mayordomo no quería, no importa qué diga la ley de Dios. Si yo no quiero que espigues aquí, no puedes espigar aquí.
Y la gracia de Dios empieza a manifestarse en este mayordomo que le permite a Ruth espigar en ese campo. Verso 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo te mando a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las gavillas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Observa la gratitud de Ruth y la sorpresa que ella tiene de que este hombre Boaz llegue a protegerle, llegue a cuidarle. Observa cómo esta mujer Ruth, por su trabajo, por la forma diligente en la que ella, la forma en la que ella trabajaba, eso da un testimonio ante el mayordomo, y es el mayordomo que va a hablar bien a vos. ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo y tu jefe de ti? ¿Qué decían de Ruth? ¿Qué dijo el mayordomo de Ruth? Esta mujer es súper trabajadora. ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo y tu jefe de ti? Aquí en la iglesia es fácil venir bien presentados y bañaditos y con un lenguaje chévere. Dios le bendiga, hermano, que bien que está aquí. ¿Qué dicen allá? ¿Qué dicen allá los incrédulos de nosotros? ¿Qué dicen de nuestro desempeño? ¿Qué dicen de nuestro trabajo? ¿Qué dicen de la forma en la que nosotros nos comportamos allí afuera? Fácil es dar testimonio aquí adentro, donde todos nos conocemos y podemos cuidarnos y podemos usar un lenguaje adecuado. El mayordomo dice: esta mujer no ha parado de trabajar. Y la reacción de Boaz: ven acá, siega aquí. Si necesitas comer, aquí hay. Y la mujer se sorprende de ser tratada así, porque no les trataban así, mucho más siendo extranjera. Y Boaz le dice la razón de por qué es tratada así en los versos 11 y 12. Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Nunca pierdes cuando haces lo bueno. Nunca pierdes. Dios va a recompensar todo lo bueno que tú haces. A veces esa recompensa, por lo menos parcialmente, podemos observarlo en esta vida. A veces no. A veces en esta vida nos portamos bien y nos dan mal. Pero Dios no olvida eso. Es buen negocio, es buena idea portarse bien, porque tarde o temprano, aquí en esta vida, o con más seguridad cuando estemos frente al juez del universo, todo lo bueno que hemos hecho, Él lo va a recompensar. A veces Dios permite que esa recompensa, por lo menos parcialmente, la experimentemos aquí en esta tierra. Y es lo que le sucede a Ruth
Ruth está experimentando la protección y la gracia del dueño de este terreno porque ella en el pasado se portó bien con su suegra. Verso 13. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vos continúa manifestándole gracia a esta mujer. Verso 14. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí, come pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Vos no tenías la obligación de darle de comer a esta mujer. Lo hizo. Verso 15. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, entre 13 y 22 kilos de grano. Observa la gracia de Dios. Aprendamos a mirar en nuestra propia vida lo que Dios hace. No es algo de suerte, de coincidencia, de que como soy pilas y soy inteligente, por eso estoy cosechando los resultados positivos en mi vida particular. Es Dios, el pariente redentor, nos trata a nosotros con gracia, aun cuando no la merecemos. Ese es el concepto de gracia, el don no merecido. Dios nos trata así. En medio de esto, Noemí era casamentera. Y aunque esta atribución era una responsabilidad de papá y mamá, Noemí va a cumplir esa función. Y va a idearse un plan de conquista para que Ruth se acerque a vos y finalmente estos dos se casen. Es un plan tan detallado que tiene 8 pasos específicos que Ruth debe dar para poder hacer esto. Capítulo 3, verso 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Paso 1, te lavarás. Pues, y paso 2, te ungirás. Paso 3, y vistiendo tus vestidos. Paso 4, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, paso 5, notarás el lugar donde se acuesta. Paso 6, irás. Paso 7, descubrirás sus pies. Paso 8, te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Muy detallista esta suegra, diciéndole con precisión y con exactitud lo que ella debe hacer. ¿Cómo reacciona la nuera? Verso 5. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Observa cuál es la reacción del futuro esposo. Verso 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía.
Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en búsqueda de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. ¿Cómo le conocían la gente del pueblo a Ruth? Mujer bienaventurada. ¿Cómo te conocen, mujer, tus vecinos? La problemática, la amargada, la cascarrabias, no sé. ¿Cómo? Una enemiga del pueblo de Dios llegó a vivir de tal forma que llegan a decir de ella, todo el pueblo te conoce como bienaventurada, te conoce como mujer virtuosa, perdón. ¿Observas Proverbios 31? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí tenemos a una mujer de carne y hueso demostrando que es posible ser una mujer virtuosa. Es tremendo el ejemplo de ella. ¿Observas que estos dos, Boaz y Ruth, se llegan a casar? Y observas que lo que predomina para llegar a eso tiene que ver con el carácter, no tiene que ver con lo externo primariamente. Muchacho, estás buscando a tu esposa, busca carácter. Muchacha, estás buscando al príncipe azul, busca carácter. Si eso viene acompañado con que es pinta, es un bono extra, no está mal. Pero la prioridad debe ser carácter, lo que es ese chico, esa chica. Y cuando te casas, experimentarás un anticipo del cielo aquí en esta tierra. Capítulo 4, verso 1. Llegamos al tema principal de Ruth. El texto dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y de aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de sus tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos del pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Mira la historia. Vos arregla todo. Este matrimonio es distinto a los otros porque el fulano tiene la
obligación y el derecho legal de ser él el que restaure a la familia, porque esas dos viudas, si se mueren, desaparece el nombre de esa familia. Se necesita proteger a esas dos viudas. En este caso se necesita un hombre que se case con Ruth para que se levante descendencia y así la familia no desaparezca. Vos lo sabe bien y por eso va al juzgado, a la puerta donde se hacían todas las transacciones comerciales y legales. Llama a los testigos, llama a este fulano y cuando él plantea todo de la forma en la que él quiere para poder casarse con Ruth, sale este diciendo, ok, yo voy a redimir. Vos debió sentirse, yo no me voy a dejar quitar la chica tan fácilmente. Y por eso observas tú en el verso 5, entonces replicó vos. Y va a poner argumentos y va a tratar de ser él quien se case y no este fulano. El mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, énfasis allí, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. ¿Observas cómo se hace? ¿Cómo se hacía en ese tiempo? El zapato era el contrato legalizado que daba el derecho a que la persona, en este caso vos, fuera el que se casara con Ruth. Se necesitaba hacerlo en el tribunal. Así se realizaba la redención. No es casualidad que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la redención, se utilicen términos legales. Justificó, somos sellados con el Espíritu Santo, son términos legales, no es raro. Tu redención necesitó autentificarse a través de un juicio. Hacerlo legal. El Espíritu Santo es nuestro sello, nuestro contrato firmado y legalizado que dice que somos hijos de Dios. Así es que cuando otros dudan de nuestra salvación, cuando nosotros dudamos de nuestra salvación, tenemos que sacar la sandalia. Tenemos que recordar que es el Espíritu Santo que vive en nosotros, quien legalmente nos ha otorgado el ser hijos adoptivos de su familia. Es tremenda la similitud. Y luego que la parte legal está concluida, pasamos ahora de ese escenario legal, pasamos a la casa de Ruth, verso 13, donde dice, vos pues tomó a Ruth y fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Por qué no una hija? No había nada de malo que tengan una hija, pero debía ser hijo. ¿Por qué? Porque se está tratando de restaurar la línea humana a través de la cual Jesucristo va a venir. Verso 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed.
Este es el padre de Isaí, padre de David. ¿Observas? Un día en la historia, nuestra salvación estuvo en peligro. Dios intervino, solucionó las cosas, porque Él cumple lo que promete. El libro de Ruth nos enseña esa historia. Cómo Dios interviene en la historia común de una familia y va a levantar un descendiente humano a través del cual Jesucristo nos otorgue redención. Jesucristo, Dios mismo, no podía morir en la cruz. Para poder morir, Dios no muere. Para poder morir, necesitaba hacerse hombre. Necesitaba ser nuestro pariente, ser un ser humano. Para darnos salvación eterna. Cuando tú lees la Biblia, deja de leer la Biblia como una lista de cosas que hay que hacer o que no hay que hacer, o historias que terminan con una linda moraleja. Cada libro de la Biblia, sin excepción, habla de Jesús y de su plan de redención. Nos habla de algún detalle, de alguna faceta en esa gran historia donde el hombre peca y Dios establece un plan para salvarle. Y Ruth nos enseña ese elemento de la necesidad que tú y yo tenemos de que nuestro Salvador sea un pariente nuestro, un humano como nosotros, para morir en la cruz de Calvario. Así es que Ruth nos habla mucho más que la historia de una mujer amargada, de una mujer que toma una decisión correcta, de una familia que enfrenta una crisis difícil. En medio de esa trama, Dios ha entretejido la verdad de que para poder ser salvos, tú y yo necesitamos un pariente que legalmente nos redima, nos compre, nos salve. Esa es la historia de Ruth. Espero que haya sido una bendición el estudio. Desde el próximo domingo, por 9 domingos, Dios mediante, estaremos aprendiendo de 9 salmos. La 10ª semana será 21 de diciembre, Navidad, así es que empezaré a predicar de eso. Pero hasta llegar a eso tenemos 9 semanas. Estaremos estudiando 9 salmos selectos. Y a través de la enseñanza y la bendición de estudiar la palabra, a través de esos 9 salmos, vamos a aprender el manejo correcto de la poesía hebrea. El 33% de la Biblia es poesía. Los salmos
están allí. Así es que vamos a aprender verdades de la Biblia a través de la poesía hebrea. 9 mensajes, 9 salmos. Empezamos con el Salmo 1, un salmo chiquito, puedes empezar a leerlo. El devocional del Salmo 1 lo voy a mandar hoy en la tarde a través del WhatsApp de la iglesia para que podamos juntos hacerlos y prepararnos para sacar mayor provecho de ese estudio. 9 salmos selectos va a ser nuestro pequeño estudio. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición de poder estudiar el libro de Ruth y poder estudiarlo yendo más allá de una historia que tiene una moraleja. Gracias, porque Ruth nos habla de Jesús. Gracias porque Él es nuestro pariente redentor. Y gracias porque a través de ese estudio hemos aprendido y recordado algunas lecciones importantes. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano. Y no importa la crisis política, la crisis económica o la crisis familiar que nosotros estemos experimentando. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a no vivir buscando la suerte, la coincidencia, la buena fortuna. Ayúdanos a vivir como gente que cree en tu providencia, en tu soberanía, en que tú estás en control. Gracias, Padre, porque hemos aprendido de Ruth y de vos. Un hombre y una mujer con un carácter, con cualidades espirituales que nosotros queremos para nosotros, para nuestros hogares, para nuestros matrimonios. Gracias porque Ruth tomó la decisión de cambiar de Dios. Escogió al único Dios, al Dios verdadero, y le cambió la vida. Y yo te ruego, Padre, por aquellos que están aquí, que puedan escogerte a ti y puedan experimentar el cambio de vida que tú das. Gracias, Padre, porque aprendemos que tú eres nuestro pariente redentor. Gracias por hacer todo lo que se necesitó hacer para salvarnos. Gracias porque tomaste la decisión de intervenir en la historia para cumplir tu plan. Gracias por garantizar nuestra salvación. Gracias por autentificarla, legalizarla. Gracias porque has puesto a Dios mismo viviendo en nosotros como sello, como garantía de nuestra salvación. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano
y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Gracias, veo su mano, gracias por identificarse. Gracias, veo al fondo su mano también, gracias por identificarse. ¿Alguien más por primera vez? Para las dos personas que levantaron su mano, en un momentito voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de atrás de nuestro templo. Allí en este momento hay personas esperándole. Le van a llevar a otro lugar, en un lugar privado, para conversar un momento con usted. Si a más de permitirnos orar, quiere permitirnos conversar un momento, pase con toda confianza. Los demás mantienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Si desea hacerlo, gracias por ser la primera, gracias por su disposición. Siga nomás. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú sabes sus motivos de oración, Señor. Y yo te ruego que conforme a tu plan tú estés obrando. Te pido, Padre, si todavía no te conocen como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Gracias por enseñarnos a través de este pequeño libro. Ayúdanos a vivir de acuerdo a los principios que hemos aprendido. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido